en especial para ti, amigo oyente, que estás escuchándonos en la Vox, en la radio más vanguardista de Rosario, la radio más ecléctica, la radio que es mundialista, la 88.3, en la mañana de Rosario, de la A a la Z, un rosario de emociones y disfrutando cada día la vida como la hacemos con invitados especialísimos y queridos amigos de la ciudad, gente que hace, gente que es y gente que forma parte de esta hermosa comunidad que tenemos en Rosario. Bueno, yo lo voy a ir presentando. Mientras tanto, mientras nos acomodamos en el estudio mayor de la Vox, acá en el corazón de Barrio Martín, que tiene mucha, pero mucha historia, entre otras cosas, el bar más antiguo del país está acá, está en Rosario, no es el Tortoni como nos quieren hacer creer, ya lo vamos a charlar y nos van a contar por qué. Gente que sabe y que trabajó y que investigó y que desarrolló cosas vinculadas a ese tema. Todo eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Con quién arrancamos musicalmente? Ustedes ya conocen la mecánica del programa. Siempre con un cumpleañero, con alguien que está cumpliendo años o que es el aniversario de su nacimiento. En 1926 nació alguien que, si yo les digo quién fue el raro bicho que te ha dicho Chepe, vete que pasó el tiempo del firulete, ustedes seguramente ya van a saber que estoy hablando del varón del tango, porque en 1926 nace en Piedras, Uruguay, Julio María Sosa Venturini. Julio Sosa, el varón del tango, fue vendedor ambulante, fue podador de árboles, fue repartidor de farmacia, cantó tangos en cafetines, ganó concursos y con solo 23 años llega a Buenos Aires para presentarse en bailes y ¿dónde más? En la radio. La radio fue la mágica plataforma, como lo es la Vox, para salir y para ser conocido por el mundo entero. Cantó con Franchini, con Pontier, con Rotundo, y como nunca mueren las voces que crecen con uno, se inmortalizó. Y si no me crees, dejá nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete. Y si Loana, nuestra operadora en controles, lo dispone, lo vamos a escuchar juntos y a disfrutar en su cumpleaños. Y no se acabó, esto recién empieza. Buenas noches, Buenos Aires se llamaba esa película que vimos, el pedacito, porque la Vox es todo, es radio, es streaming, es cine, es película, es todo, es vanguardista, tiene de todo, como en botica diría el gordo Vergara Leumann. Y bueno, justamente acá lo vimos recién en un pedacito, los que pueden verlo por streaming y los que no lo pueden googlear, ¿no? Nosotros le agregamos a los videos que subimos a YouTube, le agregamos los links para que puedan disfrutar juntos con nosotros estas maravillas, ¿no?, de la tecnología. ¿Con quién estamos hoy en el estudio? ¿Con quién estamos disfrutando la mañana del 2 de febrero? Porque siempre decimos, febrero es un mes para hacer bandera. Y bueno, y acá estamos para hacer bandera con Rubén Rigatuso. Muy buenos días, Rubén Rigatuso. Buenos días, Graciela. No, estamos muy felices de recibirte en la casa del pueblo, porque esta es la casa del pueblo. Con aplausos y todo. Es muy ecléctico. ¿Cómo conocí a Rubén Rigatuso? A través de una amiga común, Ana María Ferrini, en un grupo maravilloso, pionero en la ciudad y defensor del patrimonio. Como siempre digo y siempre comentamos cuando estamos juntos, nosotros estamos casados con el patrimonio. Hay algo así como un matrimonio con el patrimonio. Por eso tenemos valores comunes y tenemos muchas ganas de que la ciudad sea vista con ojos patrimoniales, con ojos que defiendan a lo nuestro, con ojos de turista en algunos casos para ver las maravillas que tenemos. Y bueno, vamos por parte, dijo Jack. ¿Cómo me llega y cómo queremos presentar a Rubén Rigatuso, que es ingeniero, que es jubilado, pero no es jubilado, es jubiloso, porque es una persona adorable que tiene muchísimo conocimiento. Uno de los trabajos que hizo tiene que ver con algo que está muy cerquita, que se llama Bar Londres, que está en la esquina de Rioja y Maipú. Es frente al Clásico, en la esquina clásica del Clásico, justamente ahí en esa esquina está ubicado ese bar, cuyo frente dice 1850. La curiosidad, yo siempre digo que me recibí en la Universidad de la Curiosidad con maestría en la alegría, me llevó a buscar datos, ¿no?
Y el café Tortoni, que a nivel internacional y nacional se vende como el café más antiguo de la Argentina, es de 1858. O sea que 8 años atrás nosotros acá teníamos el Café Londres. ¿Es así, Rubén Rigatuso? Cuéntenos, porque usted estuvo trabajando con Richard Burton, ¿era? Sí, es un procónsul inglés que estuvo en Rosario durante la Guerra del Paraguay, exactamente en el año 1868. Escribió 23 cartas como se publicaron como cartas de la guerra, obviamente estuvieron escritas en inglés, muy recientemente han sido traducidas al castellano, y la carta número 10 hace referencia exclusivamente a Rosario, a la ciudad de Rosario. Él creo que estaba destinado en Río de Janeiro, y durante la guerra del Paraguay, que prácticamente los ingleses actualmente afirman que no tuvieron nada que ver con esa guerra, ¿no? Aunque fuera pactado prácticamente con el embajador de Inglaterra en la Argentina, el Tratado de la Triple Alianza se leyó antes en el Parlamento inglés que en la Argentina. Fue Alberti el que consiguió una copia y la tradujo al castellano, ¿no? El Tratado de la Triple Alianza. Bueno, él describió Rosario en esos años, en plena guerra, que la ciudad aparentemente tenía una existencia normal. Y describe, el trabajo que se hizo para una jornada de un taller de guaraní, del cual participaba, que todos los años hacía una jornada. Y eso era buscar información sobre Rosario en la guerra Guazú, como llaman los paraguayos, a la guerra del Paraguay. O sea, y en base a esas cartas de este cónsul, ¿qué construcciones se podían mencionar de Rosario que existían en esa época y se podían existir actualmente? Y uno obviamente era el bar Londres, que de 1850, él lo describe como un bar que estaba un poco en los márgenes de la ciudad, porque el centro de la ciudad era de lo que es actual la calle Córdoba hacia el norte. Y Rubén Rigatuso, estamos hablando de Rioja y La Prida. Sí, ¿no? Rioja y Maipú. Perdón, Rioja y Maipú. Sí, o sea, una cuadra al sur de calle Córdoba ya se considera un poco los extramuros de la ciudad. Sí, el centro de la ciudad era de Córdoba hacia el norte, porque de ahí estaba la única bajada natural que había hacia el río Paraná, que es la bajada Sargento Cabral actualmente. Bueno, el centro de la ciudad estaba estimado en esa, se concentraba toda la parte de los consulados que había, por ejemplo, había un consulado de Estados Unidos, consulado de Inglaterra, estaba en esa zona, ¿no? Los bancos, los principales comercios, pero la calle Rioja ya era prácticamente un extramuro de la zona céntrica. Todos saben que lo que es hoy la Plaza Sarmiento era una laguna, ¿no? Una laguna. Y en 1852 ahí se cayó un yaguareté en la laguna. 1852. Sí, o sea, 2 años después de la fundación se cayó un yaguareté a 3-4 cuadras de su ubicación. Estamos hablando de la laguna de Sánchez, ¿verdad? La laguna de Sánchez, ¿no? Que tiene que ver con los patos, tiene que ver con la historia de lo que fue en su momento una hermosa fuente que colocaron en ese lugar porque tenía vinculación con lo que era la laguna en su momento. Sí, puede ser, ¿no? Porque era un lugar prácticamente ya marginal y bastante insalubre, ¿no? Después se secó con las cuestiones del cólera, ¿no? Que fueron sobre Rosario, golpearon bastante, ¿no? También una secuela una guerra bacteriológica de bajo presupuesto, una decisión bastante cruel de Bartolomé Mitre, como tenía provincias que eran opuestas a la guerra, ¿no? Decidió darle un escarmiento y a los muertos del cólera en el frente, allá sobre el río Paraná, los tiraban al río. Obviamente, esa peste llegó a la ciudad de Corrientes, llegó a Paraná, donde hizo estrago, llegó a Rosario, y posteriormente llegó a Buenos Aires. ¿El cólera vino por el río? ¿En forma de cadáveres? Bueno, ese es uno de los vectores y una de las víctimas del cólera fue el vicepresidente en ejercicio, que había quedado, bien le estaba en el frente de guerra, que era Marcos Paz. Él muere de cólera y tiene que volver a Buenos Aires, Bartolomé Mitre, ¿no? Marcos Paz, justamente Marcos el nombre de la cortada más larga de Rosario. Bueno, y Marcos Paz tuvo un hijo. O sea, él es el vicepresidente en ejercicio,
que como el hijo de Sarmiento, Dominguito, los dos murieron en Curupaití, en la batalla de Curupaití. El 22 de septiembre. Del 67. Del 67, sí. Es increíble, donde bueno, también está lo del abanderado Grandoli. La bandera... Bueno, el abanderado Grandoli, cuya casa familiar estaba a 2 cuadras, bueno, prácticamente un chico, lo mandaron a la guerra. Sí. Creo que fue el único batallón, la única ciudad que mandó un batallón de voluntarios a la guerra del Paraguay, y entre ellos va Grandoli. Su casa familiar está en una esquina de Rioja y La Prida, donde hasta hace poco había una panadería famosa, ¿no? Ajá. Sí. Bueno. La Recoba, lo podemos mencionar porque ya no existe más. Bueno, la Recoba, creo que la planta era la casa de los Grandoli. A 2 cuadras estaba la casa de Arijón, uno de los Arijón, porque otra no existe más, que estaba calle de Urquiza, casi cerca donde está la aduana. Bueno, uno murió siendo un chico prácticamente en el frente, dijo, defendiendo la bandera que le habían confiado, la carta póstuma que le manda la madre, que recibe la madre póstumamente, porque el día antes de la batalla le dice que bueno, que iba a saber defender la bandera que le habían confiado, y uno de los Arijón, la fortuna la hizo con la guerra. Siempre en la guerra hay algunos que salen beneficiados, Sí, sin dudas. vendiéndole caballos y forraje al ejército brasilero. Sin dudas. Bueno, estamos hablando de también Mariano Cleto Grandoli, ¿no es cierto? El joven, el abanderado, Sí. Grandoli, que fue quien murió abrazado a la bandera en la batalla de Curupaití, y cuya sangre, y esto no es morboso, sino que es historia pura, la podemos encontrar en esa misma bandera que está en el Julio Marca. En el Museo Mar, sí, está la bandera con algunos agujeros de bala. 14 tiros creo que le dieron en... Creo que 18, Ajá. bueno, recibió Grandoli, ¿no? Y bueno, sí, Son encuentros con la historia. el único que llegó hasta las trincheras de Curupaití, ¿no? Tengo entendido después que le pasaron... Vamos a hablar también con Jorge Tomasini Freire, que es un apasionado de lo que es la historia y cuenta las cosas maravillosamente, así que lo vamos a traer para que nos siga contando eso. Pero sí, evidentemente, el tiempo es un invento humano. Entonces, de repente podemos viajar en la cápsula del tiempo y encontrarnos todo el tiempo con la historia. Si vamos a la esquina de La Prida y Rioja, ahí donde alguna vez tuvo la Recoba, ahora hay otro negocio, justamente enfrente del Ruedo. Que el Ruedo, en su momento también, hoy es un hermoso restaurante donde se come muy bien atendido, es anunciante nuestro además, se come muy bien. Además de eso, enfrente estaba el Banco Hipotecario, Sí, el Banco Hipotecario. que hoy es el Ministerio de Salud. Sí, yo vivía prácticamente en la misma cuadra y de muy chico entraba y veía las solicitudes para los créditos, que eran un papel prácticamente transparente, ¿no? Y unos lápices sin punta. Yo me acordaba el poema de César Vallejo, ¿no? Si se asustan los lápices sin punta. Bueno, la gente llenaba esos formularios con esos lápices sin punta y sin mucho trámite recibía, vos querés hacerte tu casa, acá tenés toda la plata, hacela donde vos quieras, ¿no? Qué increíbles historias maravillosas. Esas no están en los libros. Esas las cuentan las personas que las vivieron. Y lo has visto, o sea, has estado cerca viviendo en ese lugar y viéndolos. Que Sí, vivía en la esquina. Mi papá era escribano y fue escribano del Banco Hipotecario. Y en esa época llegaba a hacer 60 escrituras diarias, ¿no? Cuando las casas estaban al alcance de la persona que tenía un trabajo directamente. 1900... 50, en los años 50, ¿no? En los años 50. Sí, sí, sí. Donde la gente se podría comprar la casa, sacar su crédito hipotecario, pagarlo a 20 o 30 años. 30 años eran. Y disponer... Muchas casas en Rosario sí. fueron realizadas así. La palabra inflación no existía en No. ese entonces. O sea, uno podía Sí, trabajar. porque sacaba un crédito a 30 años y decía, uy, bueno, 30 años vamos a tener. Y bueno, después eran monedas, ¿no? Lo que se Claro, pagaba. una cultura Sí, del trabajo de sí, alguna sí, forma, una cultura. porque siempre se puso el hombro para poder hacerse la casa. Sí. Bueno, y eso tiene mucho que ver la cultura italianizante, ¿no? No los italianos de hacerse su casa, el español, de poder decir, bueno, tenemos algo y salimos adelante. Cuántas cosas lindas, cuántas cosas lindas. Acá hay un póster que vamos a ver si yo lo puedo mostrar por streaming y si lo podemos enfocar, a ver, ¿cómo hago? Así. ¿Se puede llegar a ver? A ver, ahí está. Bueno, pero lo vamos a ir leyendo. Rosario en la guerra Guazú. Guazú significa grande, ¿no? Grande en guaraní, ¿no? Grande en guaraní. Hitos en la historia, en la ciudad mencionados en la Carta de la Guerra 10.
es la número 10, Sí. del procónsul inglés Richard Barton en 1868. Igual que el actor se llama. Sí, exactamente igual, pero era un hombre que era un aventurero, que había recorrido, inclusive estaba en Asia, ahí se ve en la China, había traído su adicción al opio. Ajá, ajá. Bueno, sí, pero tenía un cargo consular y no se sabe, o por lo menos no cuesta, a quién estaban dirigidas las cartas, porque evidentemente o algún miembro del gobierno inglés o de la propia Cancillería inglesa, ¿no? Donde relata... Yo tengo Sí, sí, por favor, adelante. No, él relata Montevideo, Buenos Aires, le da mucha trascendencia a Rosario, que es donde más estuvo, luego Paraná, Corrientes, y después ya cuando el ejército ocupa en Asunción, también Asunción, ¿no? ¿No sería un agente espía? Bueno, entonces, tratándose de los ingleses, no ofendemos a nadie, digo. Retrato del procónsul inglés Richard Francis Barton. Richard Barton. Yo tengo que hacer un reconocimiento porque dicen que uno tiene que reconocer los errores. Yo hace 2 días hablé de este tema presentando esto que íbamos a hacer y dije Rock Hudson en lugar de Richard Barton. Me equivoqué de actor, así que es Richard Barton. Y acá está el Hospital de Caridad en los comienzos de la guerra, en 1865, lo que hoy es el Hospital Provincial, en la calle El Alem. Hospital Provincial ya existía, y bueno, hay un error imperdonable ahí en esa recopilación. El diario La Capital también existía, ¿no? Y era, Sí. 1867, sí, el pero 15 de noviembre. Antimitrista, no era urquicista, ¿no? Claro, claro, sí, definitivamente. Él arranca de socio con Eudoro Carrasco en la imprenta y luego pasa a ser el representante de la Confederación, por eso se llama La Capital. Bueno, ahí se buscó los edificios que existían entonces y existen actualmente, por ejemplo el Galpón 10, que es una parrilla actualmente, está concesionada por la municipalidad, ahí en... Estación del ferrocarril argentino, activo desde 1867. ¿No es lo primero que se hizo el Galpón 10? La primera estación del interior del país, y la única que se conserva, ¿no? de esa época en la Argentina. 1865 se terminó, ¿no? Carlito Fernández Priotti, sí. Rolando Maggi, Mariano Antenore, trabajan mucho por esto. Sí, porque, el tema ferroviario. Sí, Amigos del Riel, sí, la asociación Amigos del Riel. Y nos habían prometido el año pasado que para el fin del año pasado íbamos a tener la posibilidad de tener los trenes de cercanía. No nos cumplieron. Bueno, pero ahora se está descubriendo algo bastante penoso, ¿no? Que los trenes pasajeros están circulando, pero le llaman trenes fantasma. Están circulando, ya hay pruebas de que hay una mala intención de que la gente no viaje, ¿no? Claro. Se compran si un solo pasajero que quiera comprar puede comprar hasta 20 pasajes. Dicen que son las empresas de colectivo, porque hay una desproporción muy grande, vale 400 veces más un pasaje en ómnibus que un pasaje en tren, entonces son los que reservan y después sale el tren vacío, ¿no? Bueno, eso lo vamos a averiguar, vamos a subirnos a los trenes fantasmas. Es un tema que está circulando en estos días, ¿no? Como están que ahora la empresa de ferrocarriles está tomando cartas en el asunto, ¿no? Porque ya son demasiada evidencia de que como hay fotos en vagones que salen de Rosario a Tucumán vacíos, ¿no? Claro. Y cuando uno va a sacar con meses de anticipación le dicen que no hay más, ¿no? Claro, porque están comprados. Están comprados. Qué notable, echa la ley, echa la trampa en este país, ¿eh? Bueno, pero para eso estamos los periodistas, que tenemos ganas de transmitir buenas noticias y a veces es pésima, ¿no? Pues si la noticia es pésima, pero si la modificamos, si empezamos a meter el dedo en la llaga, como diría nuestro amigo Usain, estaría más fácil. La matriz, hoy la Catedral de Rosario con las torres con forma de pimentero, según Richard Barton, antes de la reforma casi a fin de siglo. Claro, la de Timoteo Guillón. Claro, fue la última reforma hecha en las cúpulas actuales. Esas tenían no sé si un estilo sería asociado a un estilo bizantino, así, bueno, que fue modificado, ¿no? Posteriormente, con las torres con la cúpula de pizarra que tiene actualmente. Ajá. Bellísimo lugar. Y el lugar, o sea, que fueron 3 las capillas. Primero fue capilla, después iglesia, después catedral. Fueron 3. Y en esa misma fue donde se cruzó Belgrano en su momento, cuando en 7 de febrero llegó en 1812, estoy bien, a Rosario para crear y para hacerlo realidad lo de las baterías Libertad e Independencia.
Así que estamos en un mes para hacer bandera y está muy bueno que recordemos el fervor católico de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Siempre digo, mejor que lo llamaron a desayunar a don Pedro Peri y Belgrano, porque si no todavía le sigue poniendo nombres. Pero bueno, él era un ferviente católico, incluso se hizo enterrar con el hábito dominico, ¿no? En Buenos Aires, y Belgrano fue muchísimo más que el creador de la bandera. O sea, desde la UOCS estamos propulsando que el 27 de febrero sea el Día de la Bandera. Porque fue verdaderamente cuando se enarboló por primera vez. Bueno, fue una iniciativa de Calixto Lasaga. Lo del 20 de junio. Lo del 20 de junio, puede ser que en esa fecha podían participar los chicos de la escuela que en febrero estarían de vacaciones. Claro. Bueno, pero eso no hay que pensarlo así. Ahora hay que revisar la historia y hay que darle el valor que corresponde. El Gran Alter Paix, que es Paz, ¿no? Entre Sarmiento y Urquiza, en la esquina de Sarmiento y Urquiza. Estuvo hasta los años 70, ¿no? El edificio funcionó principios de los 70 funcionaba como hotel todavía, pero bueno, después se demolió completamente, ¿no? El Palacio Arijón estaba entre Santa Fe y La Prida, en la esquina de Santa Fe y La Prida, que en su momento se llamaba Comercio. ¿La Prida era? Creo que era Comercio, sí. Bueno, sobre la planta alta funcionó muchos años en la Sociedad Amigos del Arte. Ah, ¿sí? Sí, hasta que se mudó a la calle 3 de febrero. Bien. Y lamentablemente también tuvo un final, y bueno, cuestionable, ¿no? Hace un par de años. Cosa que no le pasó afortunadamente al club italiano, que fue salvado gracias a las fuerzas vivas. Sí. Estuvo Marcelo Castelo justamente acá hablando sobre eso, y estamos haciendo cosas. Estamos haciendo incluso para el 27 de febrero un encuentro de fraternidad ítalo-argentino en homenaje a los orígenes de Belgrano, donde va a haber música y bailarines y cantantes argentinos, folclóricos y también folclore italiano. ¿Le gusta la idea, Rigatuso? Pues, sí. El domingo 27 de febrero vamos a hacer bandera en un montón de lugares, porque la idea es que participen los clubes, que participen las vecinales, que en cada lugar se recuerde ese 27 de febrero, que es nuestro. Si nosotros Belgrano nos hizo la cuna de la bandera, tenemos que ser la mano que mece la cuna, ¿no? Palacio Arijón fue vendido, acá dice, el que se enriqueció con la guerra vendiendo caballos y alfalfa al ejército de Brasil. Estamos hablando además de los baños en el sur de Saladillo, ¿no? Y tantas otras cosas. ¡Qué maravilla! Técnica número 6, es cuartel de la Guardia Nacional en 1 de mayo al 1000. Sí, es el edificio, no. Por supuesto, está un poco reformado, pero no en líneas generales, así todo el frente, desde el siglo XIX, no se conserva. Y casi todo, claro, es la zona. Estas fueron las cuartas jornadas de Guaraní en Rosario, Santa Fe del 2018. Lamentablemente, yo armé el hipocenter, las fotos fueron proporcionadas por Ana María Ferrini, consiguió la foto. Bien, y el que lo armó fue un trabajo a distancia, antes de la cuestión de la pandemia. Un chico que se llama Marciano, no es un extraterrestre, es muy común en Corrientes el nombre, dice Marciano Volten, estudiante de comunicación social que al quedarse sin trabajo volvió a su pueblo, que es Cursucuatiano. O sea que lo hizo de allá, me mandó y bueno, y ahí se pudo armar el póster acá, ¿no? Pero qué lindo, fue una especie de abrazo guaraní, o sea, una cosa muy linda, porque estuvo Corrientes y Rosario emparentadas en esta hermanada. Se pudo hacer, ¿no? Porque él, bueno, lo armó muy bien y no quiso poner el nombre, le insistí, poné tu nombre porque... Marciano Volten. ¿Volten con B corta o con B larga será? Con B larga, dice que él tenía un parentesco con Virginia. Con Virginia Volten. Y nos vamos a la Plaza de las Carretas del Interior, nos vamos a la Plaza López, porque allí se hizo la primera manifestación vinculada con un 1 de mayo. ¡Qué bueno! ¡Cuántas historias! Bueno, hablando la gente se entiende, hablando la gente se conoce y no se ama lo que no se conoce, y está muy bueno difundir todo esto. Y bueno, recién estábamos hablando que nuestro Richard Burton estuvo por China, ¿no es cierto? Sí, estuvo en China, estuvo en India creo también. Bueno, y ahora vamos a pasar un tema de Song Qian, conocida como Victoria Song, porque hoy está cumpliendo 35 años, nació en 1987, esta cantante china que va a proporcionarnos el tema Danza.
Y seguimos en la mañana de Rosa Río, seguimos disfrutando de Rubén Rigatuso y seguimos adentrándonos en la historia de Rosario, que tiene cosas maravillosas y que no todas están en los libros. Entonces, desde la UOCS estamos promocionando esas buenas noticias que tienen que ver con nuestra identidad, que tienen que ver con nuestro patrimonio, que tienen que ver con lo que somos, por qué somos como somos, en fin, todas estas cosas. Comentaba justamente recién Rubén Rigatuso que en el Hotel La Paix paraba Sarmiento cuando venía a Rosario, entre otras cosas. Y en el Palacio Arijón, justamente en ese mismo, en la esquina, que está en diagonal enfrente de la Plaza 25 de Mayo, ¿no? Que Belgrano llamó Plaza Mayor cuando él llegó en 1812, no tenía nombre. Allí hubo dos cosas vinculadas. Él era muy jovencito porque él era el boletinero de la guerra. De la guerra justamente del Paraguay. Era muy jovencito cuando estuvo trabajando y trajo la primera imprenta. Cuando trajo la primera imprenta, que se hizo la primera hoja impresa con una imprenta traída desde Montevideo, que funcionó ahí en la casa de Santa Coloma, originalmente, antes. Ese lugar es emblemático, tiene muchas cosas, porque además de haber sido el Palacio Arijón, también fue el hogar de Eudoro Carrasco, donde nació Gabriel Carrasco. O sea, tantísimas cosas ahí dando vuelta. Hay una placa que está colocada sobre la calle Santa Fe que dice, en este solar, y cuenta la historia. Está puesta sobre el Consulado de España, en la parte enfrente de la Plaza 25 de Mayo. Y la placa dice todas estas cositas que no siempre, no es en ese lugar, es más en la esquina, es exactamente acá donde lo señala Rigatuso. Pero Sarmiento fue boletinero del Ejército Grande. O sea, del Ejército Grande, del Ejército señor. de Urquiza, ¿no? Sí, señor. Discúlpeme y gracias a Dioso, gracias a Rigatuso, ponemos las cosas como corresponde. Porque uno habla y en las ganas de contar cosas a veces dice disparates. Entonces está muy bueno esto de al toque corregirlo. Pero usted no es casual. Usted viene de un escribano que ha hecho muchas cosas vinculadas con la ciudad de Rosario, y de una gran escritora. ¿Estamos hablando de Beatriz Gallego? Sí, mi madre. No que sea mi madre, pero era buena poeta. Poeta, artista plástica. Sí, bueno, pero poeta... ¿Cómo podemos hacer para que... es difícil que un hijo hable de su madre sin que se le caiga la baba. Pero extrapolemos, digamos. Hablemos de Beatriz como la mujer que fue vinculada con la literatura, con sus libros. Eso es lo que vamos a contarlo a nuestros oyentes. Bueno, la poesía fue siempre desde su adolescencia, ya tuvo su impronta y bien señalada, ¿no? Miguel Brasco había hecho una antología universal de la poesía en los años 50. Mi mamá era todavía, qué sé yo, era muy joven, ¿no? Tendría 20 y pico de años, 22, 23 años. Y él la señalaba como, bueno, que ya encontraba la suficiente dosis de misterio y verdad como para perdurar en la memoria lírica de la provincia, ¿no? O sea que, bueno, le dio un espaldarazo bastante grande. Bueno, este primer libro, que está reimpreso por la Alborada del Canto, fue su primer libro, fue un concurso de la Biblioteca Moreno de Santa Fe, de poesía, bueno, y el premio era la impresión. Los dibujos, los tres que lleva, son de Gambarte. Leónidas Gambarte. Sí, sí. Bueno, un pintor emblemático de Rosario, ¿no? Definitivamente una joya literaria, artística, con... era blanco el pecho de la paloma sobre los campanarios del día. La hora encantada, noche de raso negro, fauce de lobo hambriento, redondo disco de plata en sombras de terciopelo, cadencioso se desplaza, y si no roza faroles, de argentado centelleo, pequeños por la distancia pasa besando la nuca de gigantes de madera con melenudas cabezas, que se mueven, que hacen muecas, que se alargan en la noche silenciosa.
12 luciérnagas bailan en ronda que envuelve el bosque. Una docena de luces que se prenden, que se apagan. 12 blancos tulipanes hacen doblar sus campanas. 12 inflados camalotes, improvisadas tribunas. De 12 croar sonoros, 12 cric-crac ritmados dan el compás pausado de 12 serruchos negros. Es el reloj del bosque que marca la medianoche. Es una pintura. O sea, qué maravilla el poder y el talento de una persona que escribiendo nos pinta un paisaje, una imagen que la imaginación ayuda a desarrollar. Y esto es talento puro, definitivamente. Alborada del Canto fue el primer tema, el primer libro. Claro, después fue evolucionando cada vez más sintética, llegando a síntesis, a lo que se considera un haiku, ¿no? O sea, poemas breves de muy pocas palabras. Es de origen japonés el haiku, ¿no? Sí, de origen japonés. Bueno, apareció uno hace poco en la esquina de no sé quién lo habrá puesto, de Oroño y Córdoba. Bueno, y evidentemente era de ella, estaba inclusive nombrada, ¿no? Decía, de la distancia entre la semilla y el sol comprendo que todo es posible. Hicieron los poemas de ella. De la distancia entre la semilla y el sol comprendo que todo es posible. Y vaya si lo es, vaya si lo es. Todo es posible. En el Día Mundial de los Humedales, que estamos celebrando hoy, recibimos la visita de Mongelat. ¿Es Mongelat? ¿Es Mongelat? ¿Cómo es el nombre completo? Como sea. Buenos días. Primero, buenos días. Oscar. Gracias por la invitación. La verdad que escuchar recién esa pequeña frase es una maravilla y es muy cierto, ¿no? Entre la semilla y el sol. Qué bonito. Y el apellido mío tiene una ascendencia catalana. Entonces por ahí teníamos un profesor de castellano que decía no es Mongelat, se pronuncia Mongelat. Bueno, y por ahí algunos me conocen como Mongelat, otros como Mongelat, pero soy el mismo. El creador del grupo Casa de Tormentas del Sur, nada menos. ¡Qué nombre emblemático! ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Hace muchos años, porque estamos hablando del 2005, yo empecé a ver de que era necesario brindar un poco de lo que la vida me estaba ofreciendo en ese momento, devolverle, ¿no es cierto?, a la vida todo lo que estaba llegando. Y viendo que en cuanto a la profesión ya que yo tenía, yo dejé la Fuerza Aérea en el 91 y a partir de ahí me dediqué a la actividad privada, pero la meteorología siempre la llevé en el alma. Entonces se me ocurrió darle forma a un servicio absolutamente voluntario que ejerciera una mayor vigilancia sobre el sur santafesino. Bien. Y de ahí surgió, después de una inquietud que yo tuve, que hablé con el que era en ese entonces el director del Servicio Meteorológico Nacional, que era Chiapesone, que él tenía justamente en mente crear una especie así de observadores también voluntarios en el país, que lamentablemente no prosperó mucho. Y digamos que yo recogí el guante y creé el grupo Casa Tormentas del Sur. Y a partir de ahí me dediqué a visitar, te diría, pueblito por pueblito de nuestro sur santafesino, llevando la inquietud de que se conociera de que nuestro sur santafesino estaba dentro de la segunda zona de mayor probabilidad de tornados en el mundo. Cosa que la mayoría de la gente hasta el día de hoy desconoce. Repitamos eso, por favor. Claro. La zona sur de la provincia de Santa Fe, o sea, específicamente nos incluye Rosario. Sí, totalmente. O sea, la zona sur santafesina está dentro de lo que se conoce en el mundo como el pasillo de los tornados. Nosotros estamos acostumbrados a los tornados de Estados Unidos. Ellos tienen el callejón, o sea, de los tornados, y es justamente mundialmente conocido por la cantidad de tornados realmente fuertes que se desarrollan en esa zona. Pero lo que normalmente no sabemos es que nuestra Argentina, o sea, el centro de nuestro país, parte del noroeste, prácticamente todo el noreste, Uruguay, el sudoeste de Brasil y todo Paraguay, es la segunda zona tornádica del mundo.
Basta nomás nombrar como ejemplo lo que sucedió en San Justo, el 10 de enero de 1973. El peor tornado fuera de Estados Unidos fue justamente acá en la Argentina. O sea, tan importante fue ese tornado que el mismo creador de la escala Fujita, viajó a la Argentina a estudiar justamente los desastres que había hecho el viento sobre San Justo. Ese tornado se llevó más de 80 vidas, entre los que fallecieron lamentablemente en el evento y los que fallecieron posteriormente. Es la cifra más alta de muertes en el mundo por un tornado. O sea, a partir me pone de ahí, la piel de gallina. claro, Oscar, porque a partir de ahí, digamos, era tanta la desinformación que había sobre estos fenómenos en nuestra región. Es. Porque en realidad hay poca información de que somos el pasillo de los tornados en esta. Para mí es una primicia. Disculpe Bueno. mi ignorancia, diría Borges, pero realmente. Totalmente disculpada, y yo te la puedo disculpar a ti. Pero lo que no se la puedo disculpar es justamente a quienes adquieren representaciones, Claro. o sea, y tienen después autoridad para movilizar, para gestionar, para crear realmente defensas. A eso no se los puedo perdonar, no se los puedo disculpar, porque desconocer esa simple cuestión, o sea, que estamos en una posición que frente a tormentas muy severas pueden dar lugar a que se desarrollen tornados, realmente, o sea, no están habilitados para ese cargo. Claro. ¿Sí? Y otra cosa, o sea, nosotros, o sea, como, digamos, zona provincial, estamos en lo que se denomina zona de intercambio. O sea, si prestamos atención, o sea, por nuestra latitud, hacia el norte de nuestra zona pasan frecuentemente las masas de aire frío. Ujú. Y hacia el sur de nuestra posición pasan frecuentemente las masas de aire caliente. Entonces, en esa zona de turbulencia, siempre vamos a tener eventos de tormentas fuertes. Y eso pareciera justamente que es un hecho también muy poco conocido. Porque en plena sequía, por ejemplo, en un evento pleno de La Niña, hemos tenido situaciones de precipitaciones, por ejemplo, las que sufrió Rufino hace pocos días, de casi 300 milímetros en menos de 24 horas. O sea, todas estas cuestiones que yo estoy hablando, después son tomadas como hechos históricos, hechos nunca vistos, imposibles de prever. Claro, pero son total y absolutamente previsibles. Exacto. Entonces, cuando arrancan con los grandes títulos, yo siempre les recomiendo que vayan a las estadísticas meteorológicas. Y ahí está la verdadera historia. Y ahí empieza también otra cuestión mía, porque están frente a un descreído total del cambio climático. El cambio climático es una burda teoría impuesta por los grandes países para seguir manteniendo un poder sobre los países pobres. Tan sencillo es esa cuestión que si nosotros nos ponemos a analizar fríamente, hicieron lo siguiente: hay que detener la emisión de gases de efecto invernadero. Ujú. Perfecto. O sea, se nos está La calentando. capa de ozono. Esa es otra cuestión. Bien, vamos por parte. Pero en esta cuestión en que justamente pusieron como gran cartel que hay que salvar al planeta, Sí. y realmente seríamos muy necios. O sea, no querés salvar nuestra única casa. Pero la primera pregunta sería, listo, salvamos el planeta. ¿Para quién lo salvamos al planeta? Esa es la primera pregunta. Y después, cuando siguieron con su negocio, porque es un brutal negocio el cambio climático, impusieron los famosos bonos de carbono. Entonces yo sigo contaminando, vos ponés un bosquecito, yo te pago por el bosquecito, pero yo sigo haciendo lo que quiero, ¿sí? Entonces, cuando hubo que decidir dónde se dejaba de emitir los famosos y mentirosos gases de efecto invernadero, fue sencillo. ¿Dónde hay que dejar de emitir? En donde hay poco o nula emisión. Países Por la pobres, galería. países pobres, países en desarrollo. ¿Está? Entonces los países ricos siguieron haciendo lo que querían, a los países pobres los siguieron empobreciendo, vimos lo que ha sucedido, vemos lo que está pasando en África, y ellos siguen haciendo sus negocios. Y si seguimos con los negocios podemos llegar hasta el día de hoy, ¿no? O sea, que Sí. estamos frente a otro gran negocio. ¿Qué tiene que ver con la pandemia, entre otras cosas? Entre Absolutamente. otras cosas. Ahora tenemos todo, o sea, todos tenemos kits Es el combo de cosas. completo. Es una cosa increíble, y es una cosa increíble que la gente no se dé cuenta, ¿no?
Y bueno, Ese pero es un para eso compartir. estamos, para empezar a despertarnos, ¿eh? De alguna forma, con la mañana de Rosa Río que promocionamos la luz, promocionamos lo que tiene que ver con las buenas noticias, promocionamos aquello que ayuda a que la gente despierte y se dé cuenta, porque cuando recién comentaba Mongelat de que los países poderosos subsumen a los inferiores, a los que consideran ellos inferiores, que es distinto. Y el terror, el miedo, es la mejor forma de paralizar todo. Entonces, cuando a la gente se le da miedo, se le infunde miedo, cuando no se dan cuenta de lo valioso que son como seres humanos y el poder que tienen cada uno, entonces se paraliza, se dejan de hacer un montón de cosas. Así que es un temita hermoso que vamos a seguir desarrollando. ¿Vamos a hacer un cortecito? No, son las 8:55. Vamos a hacer un corte musical y vamos a ir luego a la tanda. ¿Por qué? Porque tenemos 2 bloques, así que tenemos 1 hora más. Tenemos más invitados en el programa, mi querida Belkis. Y vamos a escuchar, a ver, ya que estamos hablando con Oscar Mongelat, le vamos a hacer escuchar. Porque la mecánica del programa es que todos los que cumplen años en el día de hoy son los que musicalizan. O sea, por ejemplo, Shakira cumpleaños hoy, Julio Sosa cumpleaños hoy. Siempre decimos que solo muere lo que se olvida, ¿no? O sea, y nosotros nos acordamos de quiénes están. Eva Cassidy, que es una cantante norteamericana, estaría cumpliendo hoy 59 años. Ella partió, en 1963 nació. El tema que vamos a escuchar es Timer After Time. After Time, el tiempo después del tiempo. Está traducido de distintas formas, ¿no? Porque dice el tiempo después del tiempo y por otro lado dice una y otra vez. Pero lo vamos a escuchar mientras esperamos la tanda y nos metemos de lleno en el bloque de las 9. Mañana de Rosa Río, disfrutando el segundo bloque que estrenamos ahora esta semanita, porque veníamos todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, y en este mes que arrancamos el 31, justo el 31 como dice el tango, arrancamos porque dijimos febrero es un mes para hacer bandera, y para hacer bandera, para recordar el 27 de febrero de 1812, recuperar el día, no recuperar porque nunca lo tuvimos, en realidad imponer el Día de la Bandera como corresponde el 27 de febrero de 1812 y dejar de celebrar la muerte de su creador. O sea, tenemos que empezar a revisar nuestra visión sobre las cosas, sobre la vida. Y bueno, y muchas de estas cosas tienen que ver con lo que recién en el cortecito estábamos hablando, enriquecedor y maravilloso. Nuestra querida Belkis Muti, que no es Muti, no silencia, al contrario, es maravilloso las cosas que dijo. ¿Cómo nos conocimos con Belkis? Ayer estaba saliendo con otro aviador, Miguel el Caballero, además de ser el creador del grupo Casa de Tormentas del Sur, un distinguidísimo meteorólogo, entre otras muchas cosas, porque ha hecho muchísimas cosas, que está desde el 2005, ¿no? Estamos hablando del 2005, con temas que son apasionantes y que son total y absolutamente previsibles y que tienen que ver con una naturaleza que nos ha dado Dios y que tenemos que defender porque es definitivamente nuestro planeta. Y bueno, justamente ayer cuando salía con Miguel Ángel Hellman, que además de haber estado en la aviación, que además de haber sido excombatiente de Malvinas, porque estamos celebrando a full la gesta, ¿no? Porque para nosotros Malvinas no es el 2 de abril, sino todos los días del año, es nuestra tierra, es nuestra soberanía. Entonces, con él estamos trabajando porque él dejó el avión, pero ¿qué tomó? Un dron. Y ayer me sentí un pájaro volando con él porque fuimos a hacer unas tomas maravillosas que muy pronto las van a poder ver por streaming, sobre todo lo que es la zona del Monumento a la Bandera, el origen, todo lo que tiene que ver con el monolito que hay vinculado con los excombatientes, o sea, todo lo que hace a la ciudad hermosa que tenemos y que muchas veces no sabemos valorar. Nos damos cuenta de las cosas buenas que tenemos cuando las perdemos en general, ¿no es cierto? Como por ejemplo la información, el tiempo y todo esto. Y con Belkis nos conocimos ayer. Salgo y dice, escuché radio. Y la palabra radio es una palabra mágica. Dice, ¿hay una radio por aquí? Sí, le digo, acá, la Vox, la más vanguardista, acá en Colón y Ceballos. Porque yo estuve un tiempo trabajando durante un año con una compañera en un programa. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, el abordaje fue
Palabras más, palabras menos, como un conocido programa. Sí. Así, y yo me acerqué, pero también agregué, soy cristiana. No sé si hay espacio para los que queremos hablar de otras cosas que no todos comparten, pero que es un estilo de vida. Puede ser cuestionada o no, pero yo digo, a vos te sirvió, a mí me sirvió. Claro. Das testimonio. Entonces el testimonio ya no necesita agregar nada. Y bueno, así comenzó y entonces me dice, le pregunté cómo te llamas, me dijo Graciela. Yo le dije, bueno, llena de gracia. Y dice, bueno, pasá mañana, de 8 a 10 yo estoy. Bueno, y aquí estoy, pero creo que la intención era otra. Yo debía esperar afuera y hablar con ella, pero fui engañada como un niño. En absoluto. Y acá tengo el micrófono abierto, así que en verdad yo no sé cómo sucedió, pero yo aquí estoy hablando. Y bueno, así fue el encuentro y así es que llegué esta mañana y estoy aquí al aire. Es que la radio es magia. ¿Cómo aparecí yo, por ejemplo, en esta radio? Un día, yo vengo del palo de la gráfica, yo trabajé muchísimos años en el diario La Capital, en Gente, en Somos, en Acaecer, en Tras la Huella de la Educación, siempre hice gráfica. Un buen día, en agosto, se cumplía el aniversario, 101 años de la radiofonía, de la radiodifusión en realidad. Somos privilegiados. Yo creo que Dios es rosarino, porque pienso que pasan cosas en la Argentina, en Rosario, que son únicas. Bueno, resulta que los locos de la azotea, Enrique Telemaco Susini, que era un médico, se trajo de contrabando, como corresponde, a un argentino de Francia, algunas cosas vinculadas con los aparatos de radio. Y en su momento, el 27 de agosto del 2021, se cumplieron justamente 101 años este año, el año pasado, perdón, estoy hablando mal, del 1920, fueron los que protagonizaron, junto con los otros estudiantes de medicina, esa epifanía que fue Los Locos de la Azotea. Le ganamos hasta Estados Unidos, o sea, salió en la Argentina la primera radiodifusión como la conocemos como radio. O sea, no estamos hablando del invento de Marconi, no estamos hablando del invento de la radio, de lo que fue lo radioaficionado, no, todo eso no. Esto que estamos viviendo ahora fue creado en la Argentina. En la terraza del Teatro Coliseo en Buenos Aires se difundió la ópera Parsifal de Wagner en aquella oportunidad. Y ahí nació. O sea, de esa forma fue como mágicamente empezamos a tener esta plataforma maravillosa que es radio, que es una compañía, porque ha hecho cosas increíbles la radiodifusión, todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y bueno, y si la naturaleza, Dios, como queramos llamarlo, nuestra fuerza de creencia, nos ha dado una boca para comunicarnos, ojos para ver, oídos para... O sea, los sentidos, todas esas emociones tenemos que vivirlas a través de nuestro cuerpo, definitivamente. Somos seres únicos e irrepetibles. Y tenemos que vivir el aquí y el ahora, disfrutando y dando siempre nuestra mejor versión. Por eso se dan estas cosas, Belkis. Sí. Mágicamente. Loana, como siempre, ella recibe a los invitados y los hace pasar al piso. Loana es nuestra operadora en control, justamente. Te invito a participar de esta mesa que esperemos que disfrutes plenamente, porque estamos con dos hermosas personas de Rosario. Rubén Rigatuso, además hijo de Beatriz Vallejos, una excelentísima poeta de la ciudad de Rosario, artista plástica, de la que estamos hablando justamente de sus libros, de Oscar Mongelat, y bueno, Belkis Muti. Ahí están, todos presentados. Todos juntos. Bien. Todas las oraciones para rezar con el Papa. Esto es de 1982. Estoy hablando de, no es obligatoria, usted puede evitar la gripe 40 años atrás. Estamos hablando de cosas que se fueron repitiendo en el tiempo. Así que todo tiene que ver con todo. Les muestro para que vean dónde estamos con el póster. Acá, permíteme esto. Como hicimos en la primera parte del programa, le estábamos comentando lo que hicimos con Rosario en la Guerra Guazú. El caballero estuvo trabajando, vinculado con unas jornadas que se hicieron de guaraní en Rosario en el 2018, donde se trabajó sobre los orígenes de la ciudad, sobre la guerra de Guazú, la gran guerra que hubo con la Triple Alianza, la famosa, una de las tantas cosas que se hicieron, que incluso Mitre en su momento pudo haber apoyado con su ejército y no lo hizo, y todavía hoy en día la historia se pregunta por qué no lo hizo. Murieron 900 soldados argentinos en aquella oportunidad. 9.000, pero 9.000.
No. Ah, no, sí, estamos hablando de la otra. Yo estoy con muchas guerras dando vuelta. Bueno, pero todo eso, ella hablaba de lo que era la justicia y la muerte, ¿no es cierto? Una frase que habías dicho antes. Sí, algo que escribí, no lo tengo todo el texto presente, pero dice: la justicia come el pan de los muertos. Como que hoy hay muchos reclamos, pero la justicia está paralizada y los que se movilizan son las víctimas, los que han sufrido las consecuencias de la inseguridad. Más cerquita del micrófono, así podemos escucharte bien. De las víctimas que han sufrido. ¿Se escuchaba muy bajo? Sí, porque estaba detrás. Estaba muy muti. Estaba demasiado bueno. No sé si habrá escuchado bien que la justicia come el pan de los muertos. Como que hay demasiados reclamos, pero no se ve el accionar de la justicia. Está paralizada. No sé desde qué lugar y con qué mecanismos, pero no está puesta en acción para que el ciudadano común, el de a pie, goce de esos beneficios de sentirnos cuidados. Necesitamos que nos cuiden. Sí. No, por favor, adelante. Nosotros hicimos acá un programa con la Escuela 58, Juan Bautista Alberdi. Recién hablábamos justamente de Alberdi, que habían mandado a pedir una copia. ¿Cómo era? Sí, del Tratado de la Triple Alianza, que se redactó en inglés y se leyó primero en el Parlamento de Inglaterra, ¿no? Él consiguió una copia y lo tradujo al castellano, ahí se enteró que ahí escribió el crimen de la guerra, ¿no? Bueno, estamos hablando de Alberdi, que sentó las bases de la Constitución, ¿no es cierto? Y que lo redactó. Nosotros con la Escuela Alberdi, que la tenemos también en este barrio, decidimos sentar las bases de la educación, de la educación en acción. Nos gusta mucho jugar con las palabras. Y estuvieron los chicos de cuarto, quinto, sexto, séptimo grado acá, sentados con sus maestras, con la portera, con la bibliotecaria, con la cocinera, con la directora, con las docentes, todos participando. Fue un acontecimiento hermoso. La educación es la base para que todo esto suceda. Los chicos deben saberlo, conocer, dar a conocer todas estas cosas. Lo que acaba de contar Mongelat, lo que estás diciendo Belki, lo que dijo Rigatuso, tiene que ver con la difusión, con la comunicación. Porque nosotros podemos tener oro en las manos, pero si no sabemos mostrarlo, nunca nadie se entera de qué se trata. Y bueno, y para eso está la radio, entre muchas de las manifestaciones. Y esta radio, que es ecléctica, que es abierta, que le da la voz a todos, es la voz de todos. Acá pueden decirlo, la Vox es voz. Porque Vox, en alemán no se pronuncia la W, se dice Vox. Me parece que es una B alta, una B labial. La W en alemán. Ajá. Bueno, yo lo veo desde el punto de Vox Dei, la voz de Dios, la voz del pueblo, ¿no? Voz Populi, Voz Dei. O sea, también tiene que ver con eso. Y bueno, y acá estamos en este 2 de febrero haciendo patria, haciéndola a nuestra forma. ¿Cuáles son, desde lo que es el grupo Casa de Tormentas del Sur, las expectativas hacia cómo despertar para que lo que es fácil de prevenir se prevenga? Bueno, en principio no hay ninguna preposición, es Casa Tormentas. Bien. Casa Tormentas del Sur. En realidad, yo inicié la creación del grupo, a muy poco tiempo de iniciado eso, pasó la famosa pedrada granizada del 2006, noviembre del 2006. En ese entonces, nosotros habíamos tenido una muy buena recepción en la localidad de Chabás. ¿Estaba Salomón en esa época? Exacto, estaba Salomón. Estaba Salomón y la verdad que se prendió la palabra prevención. A mí me invitaron a dar una charla porque arrancaba también la FESPAL en Chabás y bueno, hubo alguien que se interesó mucho en lo que yo había mencionado, como dije recién, por ejemplo, ya que somos una zona tornádica y muy poca gente lo conoce, que se podían armar sistemas de prevención prácticamente gratuitos, o sea, de que no hacía falta grandes recursos para que la gente tuviera mayor información. Y se armó en ese lugar lo que se conoció como el primer sistema de alerta meteorológica temprana.
Estamos hablando del 2005, o sea que arrancó Chabás, ¿sí? En ese entonces, digamos, nosotros veníamos con toda la plena capacitación del personal de bomberos, de defensa civil, de las guardias de la comuna de Chabás. O sea, se hizo un trabajo muy interesante, o sea, porque se les ayudó a interpretar la información meteorológica y lo que se logró con Chabás fue que ya los alertas que emitía el Servicio Meteorológico Nacional, si no, digamos, tenían posibilidad de ocurrencia sobre la zona, eran obviados. O sea, porque no nos olvidemos que cuando el Servicio Meteorológico emite una alerta, significa poner en alerta todos los servicios de protección civil. En ese punto, o sea, nosotros lamentablemente veníamos por ahí viendo que teníamos 4 o 5 días de alertas que no se cumplían nunca. Entonces, el descreimiento llevó, por ejemplo, a que mucha gente no le diera importancia a la alerta que había emitido el Servicio Meteorológico en ese fatídico noviembre, ¿no? Cuando se enteraron, o sea, que fue Canal 3 sobre todo, que se enteraron de que había un grupo que se llamaba Casa Tormentas del Sur, que estaban preparando alertas meteorológicas tempranas, que Chabás ya tenía un sistema de alertas meteorológicas, pero muy sencillo, porque lo que nosotros hacíamos en ese momento era simplemente colorear los alertas, que después el sistema lo implementó el Servicio Meteorológico, ¿no? O sea, tan simple como eso: verde, naranja, rojo, ¿está? O sea, lo único que hizo el Servicio Meteorológico cambió el amarillo y puso amarillo, naranja y rojo. Sí. Bueno, ¿cómo se lograba eso? Justamente, o sea, lo que era necesario... ¿Antes no se hacía eso? No, hace muy poquito, no sé, creo que hace un año más o menos que están con el sistema este. Antes eran alertas, por ejemplo, por provincias, que por ahí abarcaban medio territorio y se cumplía en un 1% más o menos la alerta ese. Pero bueno, en algún punto se cumplía la alerta. Lamentablemente no mejoró para nada, ¿eh? O sea, el sistema de alerta meteorológica temprana que tenemos ahora sigue teniendo las mismas falencias. ¿Y a qué se veces debe? peor. ¿Por qué es eso? ¿Por qué las falencias? Por la falta de infraestructura. O sea, primero y principal, nosotros hemos visto que ha bajado muchísimo la calidad en la educación de los meteorólogos que hoy tenemos. Y hoy no tenemos meteorólogos, tenemos interpretadores de modelos de simulación del tiempo. ¿Está? O sea, nosotros nos acostumbrábamos a trabajar justamente sobre las situaciones porque al provenir de la Fuerza Aérea, tenemos que evaluar toda la situación, no solamente en la superficie, sino hasta la troposfera, o sea, porque necesitaban nuestros pilotos tener toda la información lo más confiable posible para los vuelos que hacían. Claro. Entonces, de esa manera nos acostumbramos y seguimos trabajando. Por eso siempre hacemos una diferencia. Nosotros no somos meteorólogos universitarios, somos meteorólogos aeronáuticos, provenientes de la Fuerza Aérea Argentina. Bien. Y para mí de la orgullosa Fuerza Aérea Argentina. Cuando... O sea, empezamos a ver todo este tipo así de situaciones. Yo empecé a tirar toda la información que disponía para que se hiciera simple la meteorología. O sea, que las personas tuvieran, digamos, prácticamente todo servido para que pudieran interpretar toda la información que hay. O sea, porque la información está. Falta que justamente se la observe, se la siga y se la interprete correctamente. Bueno, eso es lo que nosotros venimos haciendo desde el 2005. Formamos primeramente, que fue en Chabás precisamente, el primer equipo de cazatormentas. O sea, personal de la comuna de Chabás que estaba perfectamente, digamos, habilitado para interpretar lo que estaba viendo. Ajá. Primero la información satelital, para ver cómo estaba adecuada la región, ¿no es cierto?, frente a lo que se había informado en una alerta previo. Después entró en funciones el radar de pergamino. Entonces ahí ya la cosa empezó a tener otra posibilidad de anticipo, fue mucho mejor. Más amplio. Más amplio. Después vino más amplio en el sentido de, digamos, el espectro. De la cercanía. Claro. O sea, porque la situación, digamos, o sea, viene de esta manera, ¿no? O sea, en meteorología cuando uno quiere mirar la situación general, mira primeramente las fotos satelitales, ¿sí? Cuando ya está todo armado en los sistemas de tormentas, ahí aparece la importancia de los radares. Porque
cambia muy rápido. El mal tiempo se desarrolla mucho más rápidamente que el buen tiempo. O sea, Ajá. en poco tiempo tenemos condiciones absolutamente distintas. Entonces los radares realmente fueron una herramienta pero espectacular. Y el hecho de tener una estación meteorológica automática en el lugar daba la posibilidad de saber justamente si nos iba a golpear o no ese fenómeno que estábamos viendo que avanzaba hacia ¿Estamos la hablando de región. Chabás o de Pergamino? De Chabás. No, de Chabás. Bien. Chabás. Y Chabás fue un emblema porque fue la primer localidad en todo el interior del país, y podríamos decir en todo el país, que tuvo su sistema de alerta meteorológica temprana propia. Primer sistema de alerta temprana. Sí, estamos hablando del 2005. Del país. Exactamente. En Chabás. Sí. Provincia de Santa Fe. Sí, Motivo de orgullo. totalmente. Más buenas noticias para la Y provincia. hay otro motivo de orgullo que por ahí la gente tampoco conoce mucho. Estamos hablando ahora ya de 1986. Bien. 1986, Rosario tuvo el único centro meteorológico radial del país, que estuvo en LT2, cuando LT2 estaba por la calle Dorrego, al 1030. Ajá. Bueno, gracias a las gestiones que hizo Alberto Goyán, se compró todo el instrumental y yo dispuse de un plantel de 3 observadores más que trabajaban conmigo y cubríamos prácticamente todo el horario radial. Y Visionario como pocos, ¿eh? Alberto Goyán. Totalmente, totalmente. Y hasta el día de hoy Sí, seguimos sí, sí. manteniendo justamente esa visión. Cuando empezó a funcionar este centro, nos visitó el que era en ese momento el director del servicio meteorológico, que era el Comodoro Alaimo, porque todavía dependía de la Fuerza Aérea del servicio meteorológico. Y la verdad que, digamos, no tuvo más que palabras de elogio, porque no se le pidió un peso al Estado, fue una inversión privada. Una iniciativa privada, sí. Que lamentablemente no pudo prosperar porque recordemos que empezaron todos los problemas de la inflación y toda esa serie de cuestiones que se hacía una pauta publicitaria que a la tarde ya no valía. Claro. Lamentablemente no prosperó, pero fue una experiencia espectacular porque fueron casi 4 años en que Rosario tenía un servicio de información radial con los datos en el mismo centro de Rosario. Y eso muy poca gente hoy lo... Al pie de la recuerda. vaca, directamente. Pero, Era la ¿por qué? leche al pie de la vaca. El radar de Pergamino, que es el que más nos afecta a la zona, el que con más frecuencia está fuera de servicio. Eso lo... Y lamentablemente, por eso cuando yo hablaba hace un rato también de que falta infraestructura, fíjense cómo será que todavía, pese a lo que yo mencioné hace un rato, o sea que somos la segunda zona tornádica, nuestro Servicio Meteorológico Nacional no emite avisos sobre tornados. No emite Apa, avisos. apa, vamos a hacer como dicen. ¿Me estás diciendo que habiendo una zona neurálgica como la tenemos no se emite? No, ¿Por qué razón? porque precisamente al no existir una cobertura de radar realmente eficiente, hace más peligroso una alerta, digamos, por una sensación de pánico que puede causar que para una real prevención. Pero acá hay que prestar atención a una cosa. Cuando el servicio emite una alerta en el que incluye la probabilidad de tormentas severas, da por hecho de que se pueden desarrollar tornados en la zona que está alertando, ¿sí? Y otra cosa que por ahí la gente no le presta atención es lo siguiente. A veces nosotros tenemos el área afectada, ¿no es cierto?, o está bajo una alerta amarillo, supongamos. Si en ese preciso instante o en esos momentos en que el área está alertada con una alerta amarillo, el servicio meteorológico emite lo que se conoce como un aviso a corto plazo, automáticamente esa área pasa a ser considerada de grado mayor. O sea, si hay una alerta amarillo, el alerta a corto plazo debe ser tomado como una alerta naranja. Y si estamos bajo una alerta naranja, el alerta a corto plazo debe ser tomado justamente como una alerta rojo, ¿sí? O sea, y eso normalmente no lo dicen. Entonces, todo este tipo así de situaciones que yo las conozco, lo difundimos primeramente, en este caso, cuando tenemos la posibilidad de tener voz en una radio, que no es muy frecuente, y después a través del grupo, o sea, Casa Tormentas del Sur. Nosotros tenemos también una página en internet Ajá. donde hacemos la
opción, digamos, ¿no? De que haya posibilidad de que una entidad que es absolutamente voluntaria, como es el grupo nuestro, esté informando sobre situaciones realmente que son, digamos así, de alta probabilidad de ocurrencia. Es simplemente para que después nos digan, nadie nos dijo nada. ¿Sí? El que avisa no traiciona, ¿eh? El que avisa no traiciona. Está bien. Cuando hemos visto situaciones muy claras de que realmente podía haber una afectación, por ejemplo, por tormentas muy fuertes, que podía haber una afectación por un gran exceso de lluvias, lo hemos colgado justamente en la página, porque es la página oficial del grupo Casa Tormenta del Sur. ¿Y se llama? Así. Casa Tormenta del Sur. Bien. .com.ar. Y después tenemos los seguidores nuestros en el grupo, en el Facebook, que es un grupo realmente maravilloso porque hay un ida y vuelta espectacular. Sí. O sea, tenemos gente que automáticamente empieza a ver algo y manda un aviso al grupo, entonces uno por ahí que no estaba prestándole atención, ya empieza a mirar, empieza a ver qué está pasando y solemos nosotros tener una información mucho más frecuente y zonalizada que la que ofrece el servicio meteorológico. Hay un aporte muy importante de la población. Totalmente. Eso es muy bueno. Nosotros tenemos más de 18.000 miembros en el grupo, desparramados entre la provincia de Córdoba, muchísimos del sur de Santa Fe, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires. ¡Qué equipo! Empírico y importantísimo, porque todos van aportando absolutamente su visión. Y hay una cosa, o sea, también armé un subgrupo, podríamos decir, en el que se les brindó una mayor capacitación a ciertas personas que ya venían, digamos, colaborando mucho en el grupo y están en condiciones de interpretar perfectamente las condiciones que hay en ese momento sobre la zona. O sea, pueden seguir totalmente las tormentas siempre y cuando la página del servicio meteorológico no se nos caiga, ¿cierto? Con la información de radar, con la información satelital, y ellos son justamente los que me van mandando los primeros avisos. ¿Ha cambiado el cielo en los últimos años? Ha cambiado el cielo. Cosa, por ejemplo, ayer cuando justamente estuvimos haciendo eso, nos encontramos con Gabriel Viego, una persona que estuvo mucho tiempo preocupada por unas nubes blancas que aparecían en el cielo como estelas, que después, bueno, se supo que eran aviones a chorro o no. En fin, hay mucha información y poca información sobre el tema. Ahora incluso se habla de que es Omicron, que están... Cuando realmente uno empieza a recabar información y encontramos, por ejemplo, que hay más de 10.000 patentes sobre invenciones del ser humano para dominar el clima y están patentadas. Estamos escuchando algo que es increíble, ¿eh? El ser humano quiere dominar el clima, o sea, quiere ser más que Dios de alguna forma. Exactamente, y no nos olvidemos que lamentablemente nuestro planeta está acostumbrado justamente a lidiar con las extravagancias del ser humano. Si nosotros pudiéramos hacer una regresión realmente histórica y nos pusiéramos a excavar acá mismo, bajo Rosario, encontraríamos civilizaciones que fueron extinguidas. Claro. Entonces tendríamos que pensar por qué fueron extinguidas. O sea, y nos daríamos cuenta que este paso tan, pero fugaz por este mundo, no es para venir a jugar a ser Dios. Claro. Es para venir a aprender, es para tener un aprendizaje, para llevarnos algo, porque somos espíritus en un tránsito terrestre. Entonces, si no asumimos esa parte, o sea, esa mortalidad, justamente nos van a seguir asustando con la muerte. Y cuando nos asustan con la muerte, realmente ahí vemos el grado de podríamos decir así, de superación que hemos alcanzado. No hay nadie que va a quedar para semilla, ¿eh? Exacto. Por más que se escondan, por más que justamente piensen que va a venir algo maravilloso que los va a salvar, no existe eso. Todos vamos a partir. El tema está en que justamente no sabemos cuándo. Y tal vez esta sea la última charla mía, sí, la última charla de alguno de nosotros. Tal cual. Entonces, llevemos algo que nos enriquezca. Pero esto de estar jugando a ser Dios, la naturaleza en nuestra tierra ya lo conoce. Por ejemplo, tenemos el caso muy, digamos así, difundido y conocido de Atlántida. O sea, averigüen qué pasó con la Atlántida, o sea, por qué desapareció una civilización que realmente venía, pero con unas ínfulas terribles de dominación del planeta. Soberbia. Ahí está, soberbia. Eso se llama soberbia. Ahí está, desaparecida entre los escombros.
Y fíjense si no es, así como yo lo voy a mencionar, lo que hace el ser humano. En lo posible trata de no conocerse a sí mismo y busca siempre toda una influencia externa para ser feliz, ¿sí? Bueno, a nivel humanidad estamos haciendo lo mismo. No sabemos lo que es el planeta, pero vamos a buscar piedras en Marte para ver si podemos ir a habitarlo. Tal cual. Con grandes cantidades de dinero invertido en eso que no lo vemos. Exactamente. Y la otra Mientras cuestión, aquí se está destruyendo todo. se está destruyendo todo. O sea, hay parte de la humanidad que no tiene agua. O sea, nosotros salimos acá, simplemente acá en Rosario, hacemos 10 cuadras hacia la periferia y vemos justamente lodazales, o sea, aguas servidas por todos lados. O sea, Ni todo hablar ese de lo tipo- que se está haciendo con las islas en este momento. ni hablar Los con eso. incendios. O sea, entonces la cuestión de destruir por el simple hecho de destruir La ambición. es ambición, es soberbia, como decía Belkis. Me parece que nuestros ancestros leían los cielos y hoy se quieren dominar los cielos. Qué hermoso lo que dijo, porque esto viene a colación con lo que preguntaste hace un rato, Graciela. Esa Si es la cambiaron los cuestión. cielos. Ellos lo leían y tenían temor y respeto. Hoy los quieren dominar y no conocemos absolutamente nada. Entonces eso es la soberbia del ser humano. Yo hoy les doy la absoluta, digamos así, derecha, podríamos decir, porque les habilito esa creencia que tenían nuestros ancestros, de ser agradecidos y respetuosos con la naturaleza. Sí. Hoy donde llega el ser humano, la naturaleza tiembla. Sí. O sea, porque justamente, o sea, somos tan irrespetuosos con lo que tenemos alrededor que no nos importa absolutamente nada. O sea, si vamos a un lugar y hay un árbol y ese árbol por alguna razón está molestando en alguno de los proyectos, lo primero que hacen es sacarlo. Se remueve. Se remueve, en vez de respetar. O sea, hay lo que se conoce el derecho de precedencia. Estaba primero, Y ahí déjalo. Y ahí tenemos gran parte de la oxigenación, ¿no? Los pulmones en la ciudad, que están haciendo completamente plazas secas y todo lo demás. ¿Dónde están los árboles? Lo que dice Belkis. Hace tiempo nosotros tuvimos una charla muy linda también, hace tiempo bastante, porque pasa muy rápido el tiempo, con una ingeniera que era ingeniera ambiental. Y ella planteaba, y muy ciertamente, que lo que estaba haciendo Rosario era un suicidio a mediano y largo plazo. Cerrarle la posibilidad de ventilación a la ciudad, desarrollando emprendimientos de edificios muy altos contra la costa del río Paraná, iba a tener consecuencias muy serias. Y es exactamente lo que está pasando, porque Rosario tiene vientos que son predominantes del sector noreste. Vientos que vienen justamente, digamos, de la zona de Entre Ríos, pasando por los humedales, ¿no? Por las islas. A la noche, en nuestra región, se forma una brisa, que es una brisa del este, que normalmente en condiciones, digamos, de poca edificación, podía llegar hasta, podríamos hablar de 150 kilómetros hacia el oeste. Hoy, los edificios que han desarrollado, que son tremendo, encima mamotretos, o sea que solamente son válidos para que algunos puedan mirar las islas y no tener nada que les quite el horizonte, le impiden justamente al resto de la población, a los que están en el centro de la ciudad, tener una correcta ventilación. Y otra cosa que han perdido la gente de la ciudad es el contacto con el sol. Porque están tan pegados los edificios que son todas sombras. Y nosotros somos seres solares. O sea, tenemos un reloj biológico que responde al sol. O sea, hay cosas que realmente a mí es como que me sorprende el grado pero de ignorancia que hay de lo que realmente es el ser humano. O sea, pareciera como que lo único que venimos a hacer acá es a gastar nuestra vida, o sea, trabajando en función de alcanzar algo que nunca llega. Me parece que el término sería diferente, malgastar. Bien, Hace malgastar. 30 años atrás había organizado un programa que se llamaba Manos a la Obra dedicado a los chicos, porque a mí me desvela la educación y los chicos, ¿no? Sin ser maestra, pero creo que hay muchas cosas. Y entre otras cosas había hecho una canción que decía,
¿Por qué me quitas el sol? ¿Por qué me robas el aire? Si yo nunca te hice mal, no entiendo tanto desaire. Yo comprendo que el progreso trae muchos beneficios. Lo que no entiendo es por qué me plantan tanto edificio. Quiero recordar un poema de que Pío Ñamata en este libro, uno de los últimos. La querida Beatriz Vallejo. Vamos a decirlo cerquita del A micrófono. cambio, el poema dice: nos fue dado un día a un paso del sol, casi nada. Nos fue quitado un día a un paso del sol, casi todo. Ah, maravilloso. Sí, sí, a mí me quedó muchísimo lo que escuché al Maravilloso. principio y lo sigo recordando, cosa rara de mí porque me olvido de las cosas que han pasado recién. Entre la semilla y el sol, todo es posible. Eso es hermoso. Pero voy a retomar una pregunta que me hiciste. Sí, Si ha cambiado el cielo. Lamentablemente, volvemos al punto este de las famosas patentes para dominarlo. 10.000. 10.000, más de 10.000 son. Entre ellos está la famosa siembra de aerosoles. Y la única forma justamente de dispersar aerosoles es justamente a través de las turbinas de algunos aviones. Algunos nos han tratado, como siempre, de conspiranoicos. Sí. Pero lamentablemente... Los negacionistas. Sí, como todos negacionistas. Pero son ellos negacionistas. Ahora, por ejemplo, le han puesto en la cabeza a mucha gente de que China ha desarrollado un sol y mucha gente lo está buscando en el cielo, el sol. Sí. Y no es así. O sea, es un reactor que China está desarrollando y ha logrado superar la temperatura del sol. El tema está en que nosotros tenemos muchos secretos alrededor justamente de China. Y si no, preguntémonos qué es lo que hace la antena china en Neuquén. ¿Sí? O sea, un área absolutamente militarizada dentro de una nación soberana en la cual no tiene injerencia absolutamente nadie más que el gobierno chino. Cedida por un gobierno elegido democráticamente. Cuando empezamos a ver ciertas condiciones, ciertos, digamos así, parámetros meteorológicos, por ejemplo, es muy raro que la naturaleza efectúe cortes rectos en la nubosidad. ¿Sí? Y muchas veces, si uno ve las fotos satelitales, ve cortes rectos en la nubosidad, que no son naturales. No son naturales. Claro. No son naturales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que hay zonas en las que pareciera como que se desarman las tormentas, y primeramente hemos visto circular o a gran altura, por supuesto, porque tienen que ir en un nivel en el que se conoce como el nivel de sublimación, donde se forman las estelas de condensación, que son normales las estelas de condensación. Lo que no es normal es que a partir de una estela de condensación, que solamente debe formar nubes del tipo cirrus, o sea, compuestas totalmente por cristales de hielo, haya nubes conformadas por gotas de agua. Y que esas gotas precipiten, ¿sí? Y debajo de esa precipitación se formen masas oscurísimas, muy negras, que siguen, digamos, cayendo hacia el cielo, hacia el suelo. ¿Qué es lo que traen? O sea, ¿qué es lo que están aportando? Si nosotros justamente empezamos a buscar mayor información, no vamos a encontrar algo que va a beneficiar a la gente, ¿eh? O sea, Esperemos que no sea grafeno. O sea, uno... Es que una vez, yo les voy a contar una intimidad. Una vez tuvimos una charla con un profesional muy reconocido de la zona, en que me negó de que se estuvieran tirando metales pesados sobre nuestra región, porque ellos tenían un medidor de calidad del aire, en el cual justamente nada de eso existía. Bien, nosotros tenemos, digamos así, serias diferencias con todo lo que tenga que ver con nuestro querido país del norte, ¿no? Pues no les importa absolutamente nada. Querido entre comillas, sí. Nada les importa. Sí. O sea, mientras sea dominación, ellos están presentes en donde sea. Y si tienen que armar una guerra, la van a armar porque ellos son los salvadores del mundo, ¿no? Cuando le pregunté la procedencia del aparato con el que justamente medían la calidad del aire, era estadounidense. Entonces le digo, bueno, listo, perfecto. ¿Y quién lo calibra? Claro. Los mismos que me proveyeron el equipo. Claro. O sea, es lo mismo justamente que pongamos Al lobo a cuidar las ovejas, sí, más o menos. Y después le preguntemos al lobo qué tal fue la tarea, ¿no? O sea, más o menos algo así. Claro, claro. Pero que hay cosas muy extrañas, hay cosas muy extrañas. O sea, yo hace más de
Mira, yo me recibí primeramente de observador meteorológico en 1978. ¿Sí? Son algunos añitos que han pasado. Y tengo demasiado cielo visto. Pero las cosas que estamos viendo últimamente no condicen con el cielo que nosotros veíamos hace tanto tiempo atrás. Hay muchas cosas extrañas en el cielo y hay muchas cosas extrañas en el espacio. ¿Sí? Y en cualquier momento nos ponen holografías también. Este famoso tema de los trenes, de los Starlink, o sea, todo el tema de los satélites. Lamentablemente, o sea, personas que están viendo que debe haber una segunda opción para la humanidad en otro planeta, va a ser medio difícil, o sea, que estén trabajando para el bien común de la humanidad que va a quedar acá, en este planeta. Entonces abramos un poco los ojos, o sea, empecemos a pensar de que los que quieren salvar al mundo, tal vez lo único que quieran es salvarse ellos. Exactamente. Que dejemos de darle tanta importancia a los planes que tienen y empecemos a cumplir nuestros propios planes. O sea, primero, como seres únicos e irrepetibles. Primero y principal, dejando de lado el miedo. O sea, hay algo que por ahí parece que la gente desconoce. Y es tan sencillo como la composición del aire. Cuando nosotros abandonamos la posibilidad de tener una respiración normal, Tal cual. nos estamos olvidando que solamente tenemos un 21% de oxígeno disponible. El aire que nosotros respiramos no es 100% oxígeno. Claro. ¿Sí? O sea, es solamente un 21% de oxígeno. A medida que nosotros le quitamos la posibilidad a nuestro organismo de recibir ese porcentaje de oxígeno, aparecen el resto de los gases a funcionar en nuestro organismo. Y es lo que nos enferma también. Y aparece, por ejemplo, el argón. El argón es terriblemente nocivo para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la memoria reciente. Ocasiona disturbios mentales, confusión. O sea, y es un gas, digamos, que lleva a la asfixia, ¿no es cierto?, en su contenido, pero realmente muy alto. Pero en todos los prolegómenos que tiene en cuanto a síntomas, el argón produce hasta confusión. Y cuando uno mira lo que está sucediendo en la calle, ve las reacciones de las personas, sí, ve justamente ese barbijo puesto, o sea, con 40 grados al sol, yo digo, ¿qué le pasa? O sea, permitamos justamente que el razonamiento vuelva a estar presente. El sentido común. Pero el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Tal cual. O sea, si nacimos con esta cuestión, digamos así, de que tenemos filtros naturales, que para eso tenemos nariz, démosle la posibilidad de que esa nariz, que en realidad ese es un filtro, las cilias, ¿no? cilias. Los pelitos. actúe correctamente. Yo creo que nadie sabe, por ejemplo, lo que es una ducha neti. Yo no. Yo no. Así que acá de Rubén. La ducha Bueno, neti es los un, tres lo sabemos. es un simple ejercicio que tiene que ver con la limpieza de nuestro filtro, de ese filtro nasal. Es tomar a la mañana temprano un poco de agua en un cuenco hecho con la palma de la mano, acercarlo a la nariz, aspirar y volver a tirarlo. Es increíble la cantidad de porquerías que pueden llegar a salir de esas narices. Y aquellos que lo hagan habitualmente, primero y principal, justamente van a tener todas las cilias limpias. Y fundamentalmente, el filtro va a estar funcionando bien. ¿Sí? Cilias con C y con L, no con L ni con S como conocemos las cilias nosotros. Esto me hace acordar al tratamiento de los autos. Uno lo lleva a hacer las reparaciones, todo, pero nosotros me parece que nos encargamos, hablo en general nosotros, todos estamos incluidos, nos olvidamos de esos pequeños ejercicios que nos hacen sentir cada vez, no sé si más enfermos, menos saludables. Sería más correcto ese término, menos saludables. Y no nos damos cuenta, porque es como están en el día a día, llegamos a un momento y dice, ya no sé, ya no puedo respirar como antes, ¿qué me pasó? Y fue todo un proceso de acumulación como el sol. Dice que el sol se toma y el efecto del sol se ve a las 2 décadas, 3 décadas, uno lo nota en la piel. Bueno, que pienso que eso mismo pasa con esto, ¿verdad? Pero totalmente. Ahora hay otra cosa más. Por ejemplo, nos hemos olvidado de que nosotros somos una entidad energética y tenemos polos.
Tenemos un polo positivo, un polo negativo. O sea, la mayoría de nuestras afecciones tienen que ver justamente con un desequilibrio. Y La falta de armonía. la falta de armonía. Ahora, ¿cómo recuperamos la capacidad de armonía eléctrica que tenemos en nuestro cuerpo? Haciendo conexión con la tierra. Y esa conexión con la tierra se logra absolutamente sencillo. Caminar descalzo. Hay que caminar descalzo y si es posible sobre césped mejor. Y la otra, o sea, ¿por qué vas a tener vergüenza de abrazarte a un árbol? Abrazate a un árbol y vas a ver justamente cómo se te equilibra todo. O sea, esas cuestiones que parece que fueran, no sé, sacadas de una tribu indígena, aborigen, que no se puede tratar en otro lugar, es justamente lo que ha mantenido la armonía, pero por milenios. Atávico. Sí, absolutamente. Entonces, no perdamos esa conexión. Volver al origen, de eso se trata. Y el origen se vuelve muy rápido a través de la meditación. O sea, Meditación, buena alimentación, ejercicios, caminatas, respirar exactamente. bien. Y reconocerte, como dijiste vos hace un rato, reconocerte que sos muy valioso como para tener miedo. O sea, hay que tener respeto, que es muy distinto. Pero el miedo lo que hace es justamente, o sea, es llevarte a que se tomen decisiones en base a los planes de otro, no a los planes que uno tiene. O sea, esa es la cuestión. Y te Se digo, llama alienación, ¿no? absolutamente. O sea, uno deja de ser uno mismo para ser lo que los otros Lo que el quieren que otro uno quiere. sea. Entonces hay un dicho que a mí me quedó por hace muchísimos años de un viejo profesor que él decía, o sea, nunca hay que dejar de llevar adelante los sueños de uno, porque de lo contrario siempre vas a estar cumpliendo los sueños de otro. Y en este caso estamos viendo eso. Nosotros estamos dentro de los planes de otros y no nos damos cuenta de que seguimos dándole poder al otro. O sea, cuando el poder lo tenemos nosotros, o sea, el poder de decisión es nuestro. O sea, como una frase tan conocida hace un tiempo, ¿no? Que parece que lo dejaban de lado ahora. Mi cuerpo, mi decisión. Mi salud es mi decisión. Y para eso justamente hay que estar en contacto con uno mismo. Cuando yo era chica me enseñaron que cuando uno respira, inspira oxígeno y expira anhídrido carbónico. Entonces, a partir de eso, que yo crecí con esa creencia, ¿no es cierto? Digo, con un barbijo yo estoy respirando oxígeno y estoy exhalando el anhídrido carbónico y lo vuelvo a respirar porque queda ahí adentro. O sea, es nocivo, definitivamente. O sea, a veces uno piensa en todas esas cosas y dicen, pero un virus atraviesa un montón de cosas, incluso una tela. Entonces, hay como cosas que son incoherentes. Por ejemplo, se pide distancia distancia social y de repente hacemos la calle de las peatonales y nos juntamos todos. O sea, ¿cómo es? ¿Por dónde sale la cosa? ¿No? Bueno, pero el barbijo es fundamentalmente de tener microgotas de que pueden ser emitidas en la respiración o cosas así, no es filtrar el gas. Pero en el aire libre es algo Pero hay una cuestión, o sea, yo tengo algunos añitos, creo que usted tiene algunos más que yo. No muchos, Pero hay una cosa a tener en cuenta. O sea, el hecho de considerar a todas las personas enfermas, ¿sí? Exactamente. En cambio, o sea, lo que hay que hacer muchísimo hincapié es en cómo se mantiene la salud. Y de ahí yo creo que está una gran falla de nuestra Organización Mundial de la Salud, totalmente abastecida por fondos por las mismas farmacéuticas. Entonces, desde que no hay una libertad de opinión en ese organismo, la verdad que yo tengo todo el derecho de dudar de que sus indicaciones sean realmente las que van a proveer justamente salud a la gente, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo me acuerdo que alguna vez se hizo en el año 2000, salud para todos en el año 2000 en Alma Ata, nunca se cumplió. No sé, por ahí un poco de disciplina o sentido común. Veo a alguien que viene con el barbijo y se lo saca para estornudar o para toser. Sí, hay de todo en la viña del Podría ser Señor. al revés, si le molesta el barbijo no lo use, pero si va a toser o estornudar, bueno. Claro. No, sí, hay de todo en la viña del Señor, definitivamente. Bueno, vamos a escuchar a otra cumpleañera. ¿A quién? A Shakira, que acá se la conoció por muchas cosas, por la música, porque fue en su momento la nuera de un presidente. Shakira nació en 1977, hoy está cumpliendo 45 años. Se llama Shakira Isabel Mebarak Ripoll, o sea que tiene origen árabe. Es una cantautora colombiana, además embajadora de buena voluntad de UNICEF. Y la vamos a escuchar en un tema que tiene que ver con la fecha, Días de Enero. El tiempo es un invento.
Vamos y venimos en la cápsula del tiempo y tenemos el segmento de NotiWox al instante. NotiWox Internacional 1709. El duque que rescató a Robinson Crusoe. 4 años y 4 meses estuvo el marino escocés Alexander Selkirk en una isla desierta a unos 640 kilómetros de Valparaíso, Chile, cuando fue rescatado por el buque inglés Duque, al mando del capitán Wood Rogers, autor de Viaje alrededor del mundo, que narra, entre otras, esta aventura. El periodista y escritor Daniel Defoe, basándose en estos textos, dio vida y eternizó a Robinson Crusoe. Seguimos con NotiWox Nacional 1536. Puerto para los porteños. En el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, en donde hoy se encuentra la ciudad de Buenos Aires. Todo tiene que ver con todo. NotiWox al instante, local, 1872. En la antigua Plaza de las Carretas del Interior, hoy la hermosa Plaza López, y que alguna vez fue la posta donde el pueblo de Rosario recibió Belgrano en 1812, se improvisó un ruedo para realizar la primera corrida de toros ante numeroso público. La partida de estos animales llegaron a bordo del vapor Everett. Lidiaron 6 toros, 4 de muerte y 2 de capeo, con toreros que no estuvieron a la altura de las expectativas. Se reincidió el 30 de octubre con reses más bravas y todo se descontroló. Los toros embitieron a los espectadores y ganaron la calle produciendo accidentes y pánico. Mientras algún diario decía por entonces: lo que hoy vamos a ver es simplemente una diversión como cualquier otra, el ejercicio de un arte casi exento de peligro, encontró la férrea oposición de la sociedad protectora que 2 años después, en 1874, logró la prohibición de las lidias de toros. NotiWox al instante. Nos movemos en el mundo del tiempo y todo esto ocurrió un 2 de febrero. Por eso lo recordamos hoy en la mañana de Rosa Río. ¿Les gustó? Hermoso. Bueno, más conocimiento y aunque les parezca mentira, pasaron las 2 horas más rápidas de la radiofonía rosarina. 120 minutos maravillosos, ya estamos cerca de las 10, son las 10 exactamente. Muchísimas gracias a todos. Querida Belkis, espero que seas parte de esta familia porque realmente, además, sos parte del barrio, ¿no? Del barrio Martín. Del barrio sí, de la familia acabo de enterarme. Bienvenida. Oscarcito Mongelat, o Mongelat, como gustes. Bueno, desde ya agradecido por la invitación. Aquellos que quieran tener un poco más de información meteorológica, la van a encontrar en el grupo, en el Facebook, en Casa Tormentas del Sur Difusión. Y aquellos que por ahí quieran enterarse de algún evento difícil, o sea que realmente viene como para que se cumpla, en la página del grupo www.casatormentasdelsur.com.ar. Agradecido por esta invitación. Por favor, agradecidos estamos nosotros en la web. Rubén Guirriatuso. Bueno, realmente sí, agradecer que nos dan esta posibilidad de participación. Fue una sorpresa, ¿no? Que me haya convocado, bueno, para porque ese póster, bueno, sí tenía 3 años, ¿no? Ya cuando lo presentamos ahí en la reinauguración del bar Londres, que no se llama, creo, Londres ahora, ¿no? Tiene otro nombre, sí. Bueno, que era en Londres, pero sigue vivo después de 170 años. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana, queridos oyentes, en la mañana de Rosa Río, de la A a la Z, un rosario de emociones.